Los testículos son las glándulas centrales del aparato reproductor masculino. Estos son glándulas anficrinas ya que tienen una secreción endocrina que es la testosterona u hormona sexual masculina y una secreción exócrina que son los espermatozoides. Estas son las células sexuales masculinas, por lo que es una secreción citógena. Los testículos son dos y son órganos ovales que miden alrededor de 4 centímetros de longitud, de 2 a 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Ambos están suspendidos en el escroto, que es esta bolsa de piel que los rodea, el cual le ayuda a controlar la temperatura, ya que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Dentro de este escroto, cada testículo posee una cápsula testicular propia, la cual está formada por 3 capas que son una capa externa llamada capa vaginal, una capa media llamada albulgínea y una capa interna llamada capa vascular. La capa externa o vaginal se origina del peritoneo, ya que los testículos se forman retroperitonealmente en la cavidad abdominal. Estos descienden hasta el escroto y con ellos traen una porción del peritoneo, el cual forma la capa vaginal, por lo que esta capa es una serosa típica con una hoja parietal, que es la más externa, y una hoja visceral, que es la que está adosada al testículo. Ambas hojas están cubiertas de mesotelio y entre ellas hay un espacio virtual el cual permite la movilidad del testículo. Estas dos hojas se unen en la parte posterior y superior del testículo. La túnica media o capa albulgínea está formada por un tejido conectivo denso y regular. En este tejido hay algunas células musculares lisas. En la cara posterior se engrosa para formar el mediastino testicular. Dentro de esta capa albulgínea está la capa vascular, que es una capa formada por tejido conectivo areolar laxo, donde hay abundantes vasos sanguíneos, los cuales tienen como función regar el parénquima testicular. La cápsula testicular es una entidad activa capaz de producir movimientos y contracciones periódicas. Estas contracciones ayudan a mantener la presión ideal dentro del testículo, además de ayudar al desplazamiento de los espermatozoides. Desde el mediastino testicular, que es un engrosamiento de la capa albulgínea en la cara posterior del testículo, salen muchos tabiques que dividen el testículo en lóbulos o lobulillos. Estos son alrededor de unos 250, y en cada uno de estos espacios hay de 1 a 4 túbulos seminíferos. Estos son túbulos muy contorneados y delgados que comienzan en extremos ciegos o anastomosados con otros túbulos. En los tabiques interlobulillares hay muchos orificios que permiten la libre comunicación entre los túbulos seminíferos de varios lobulillos, por lo que estos pueden anastomosarse con túbulos seminíferos del mismo lobulillo o de los lobulillos contiguos. En el vértice de cada lobulillo, todos los túbulos seminíferos que lo forman se unen para dar origen a un túbulo recto, que es la estructura donde se inicia el sistema de conductos genitales. En este corte tenemos parte de un testículo. Esto que podemos ver aquí es la gruesa capa albulgínea, que es la capa que está formada por tejido conectivo denso y regular que le da sostén y la forma al testículo. Por fuera de esta está la capa más externa, que es la capa vaginal, y por dentro tenemos la capa vascular, que es esta capa donde abundan los vasos sanguíneos. Esto que vemos aquí son los tabiques de tejido conectivo que se unen con el mediastino. Aquí tenemos otro y este espacio es un lobulillo testicular. Este es otro lobulillo testicular y este es parte de otro, al igual que esta porción de aquí arriba. Todas estas luces que vemos aquí son las luces de los túbulos seminíferos.
Como son muy contorneados, los cortes del testículo se caracterizan por la presencia de muchas luces de estos conductos. En esta ampliación se pueden delimitar mejor estos conductos. Esta es la lámina limitante y este es el epitelio que los reviste. Este es un epitelio estratificado, modificado, que es llamado epitelio germinativo, que da origen a los espermatozoides. Por fuera de estos túbulos hay un estroma de tejido conectivo areolar laxo en el cual hay muchos tipos de células, especialmente estas células que son llamadas células intersticiales de Leydig, que son las células productoras de testosterona, la hormona sexual masculina. Aquí se pueden ver vasos sanguíneos, ya que el testículo tiene un abundante riego vascular. Aquí se pueden visualizar también otros vasos sanguíneos en las trabéculas, en la capa vascular y también entre los conductos. La vascularización del testículo está dada por la arteria espermática o testicular, la cual da varias ramas antes de penetrarlo. Estas a su vez se ramifican y van paralelas a los tabiques interlobulillares. Las venas que drenan el testículo forman un plexo alrededor de la arteria. Este plexo es llamado plexo pampiniforme y además de drenar el testículo tiene la función de enfriar la sangre que desciende por la arteria espermática, ya que la temperatura óptima para que se produzcan los espermatozoides es de 35 grados centígrados. El testículo también está inervado por nervios que entran a este y forman plexos alrededor de los túbulos seminíferos. También hay vasos linfáticos que lo drenan, aunque aquí no están dibujados. Estas estructuras vasculares y nerviosas, además del conducto deferente, van todas incluidas en esta estructura que es llamada cordón espermático. Este cordón pasa a través del conducto inguinal, que es el conducto de comunicación entre la cavidad abdominal y el escroto. El número total de túbulos seminíferos de ambos testículos es de alrededor de 1000 túbulos, cada uno de los cuales mide de 30 a 70 centímetros de longitud, por lo que la combinación de todos ellos nos da una longitud de cerca de medio kilómetro, la cual está destinada a la producción de espermatozoides. Cada túbulo está rodeado por tejido conectivo que es llamado tejido conectivo limitante o tejido peritubular. Aquí tenemos un esquema del epitelio germinativo. Este es un epitelio cúbico estratificado modificado. Este está formado por dos tipos de células que son las células sustentaculares o de nutrición, que son llamadas células de Sertoli, que son estas células amarillas con núcleo grande y pálido y un nucleolo prominente, y las células espermatógenas, que son las células que se reproducen o dividen para producir los espermatozoides. En la parte basal del epitelio se encuentra el tejido peritubular, que está formado por tejido conectivo y está separado del epitelio por una gruesa lámina basal. En algunos animales, en este tejido están las células mioides, pero no están presentes en el hombre. Estas células tienen la capacidad de contraerse y así ayudar a desprender los espermatozoides de las células de Sertoli, además de ayudarlos en su desplazamiento a lo largo del túbulo. Las células de Sertoli o células sustentaculares son células cilíndricas altas. Se extienden desde la lámina basal hasta el borde apical del epitelio. Son las células más escasas del epitelio germinativo y su función es brindar nutrición, protección y sostén a las células germinales o células espermatógenas. La célula de Sertoli se identifica con facilidad ya que su núcleo es grande, irregular y muy claro. Este presenta un nucleolo prominente y se localiza cerca de la base de la célula. En el citoplasma celular abunda el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi. El retículo endoplásmico rugoso es más limitado y presentan muchas mitocondrias. Además de estos organitos celulares, estas células presentan inclusiones que son los llamados cristales de Charcot-Boucher, cuya composición y función aún se desconocen.
El borde apical, así como los bordes laterales de las células de Sertoli, son muy irregulares. En su parte superficial o apical contiene los espermatozoides en las últimas etapas de maduración. Alrededor de ellas se encuentran las células espermatógenas en diferentes estadios de desarrollo. Al microscopio óptico es muy difícil ver los límites entre una célula de Sertoli y otra, pero al microscopio electrónico este queda en evidencia. Además, en su borde lateral, cerca de la parte basal, las membranas celulares de estas células se funden por medio de uniones ocluyentes. Estas uniones dividen el epitelio germinativo en dos compartimientos: el compartimiento basal, que llega desde la membrana basal hasta las uniones ocluyentes, y el compartimiento adluminal, que va desde las uniones ocluyentes de estas células hasta el borde apical del epitelio. El compartimiento basal es una región más estrecha y en él solamente se encuentran las células espermatógenas menos diferenciadas, es decir, las células más primitivas, que son células más resistentes, ya que en este compartimiento el flujo sanguíneo puede llegar libremente y regar estas células. En el compartimiento adluminal, las sustancias que viajan libremente en la sangre no pueden pasar debido a las uniones ocluyentes. Estas uniones conforman una barrera que impide el paso libre de estas sustancias, por lo que esta barrera es llamada barrera sangre-testículo o barrera hematotesticular. Esto se debe a que las células espermatógenas que se encuentran en este compartimiento son células más diferenciadas y por ende son células más susceptibles a daño por parte de muchas sustancias sanguíneas. Por lo que las células sustentaculares, además de proporcionarle soporte físico a las células germinativas, le proporcionan nutrición, pues ellas toman los nutrientes de la sangre y otras sustancias y solamente dejan llegar a estas células los nutrientes y sustancias que no son dañinos para ellas. La barrera hematotesticular también impide que el organismo cree anticuerpos contra las proteínas de las células espermatógenas más diferenciadas y por ende de los espermatozoides. Como la espermatogénesis inicia después de la pubertad, el sistema inmunológico del organismo podría desarrollar anticuerpos contra las nuevas células espermatógenas diferenciadas. De no ser por las zónulas ocluyentes de la barrera hematotesticular, se iniciaría una reacción inmunológica contra los gametos. Las células sustentaculares o de Sertoli también fagocitan citoplasma que es eliminado por las células germinales durante su transformación hasta espermatozoides. Las células de Sertoli además producen la proteína fijadora de andrógenos, que es una proteína que aumenta la concentración de testosterona dentro del túbulo seminífero, ya que se une a ella y evita que ésta salga del túbulo. Otra hormona que producen es la inhibina, la cual inhibe la liberación de FSH u hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis. Producen la transferrina testicular, que es una apoproteína que acepta hierro de la transferrina sérica para llevarlo a los gametos en formación. Durante la embriogénesis, las células de Sertoli producen la hormona antimülleriana, que es la hormona que establece la masculinidad en el embrión, ya que inhibe la formación del conducto de Müller, que es el que origina el sistema reproductor femenino. Además de todas estas sustancias, las células sustentaculares producen un líquido que es rico en fructosa, el cual sirve para nutrir los espermatozoides y facilitar su transporte hacia los conductos genitales.